Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a seguir con el contenido. Vamos a ver lo que son procesos de membrana celular. Por favor, ¿podrías leer? La membrana de la célula, también llamada membrana citoplasmática, se encuentra en las células y separa su interior del medio exterior que la rodea. La membrana celular consiste en una bicapa doble capa lipídica que es semipermeable. Entre otras funciones, la membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Bien, aquí tantito. Es importante, por eso lo subrayé, nos está diciendo qué es lo que hace y cómo la podemos caracterizar, donde dice que tiene una bicapa, o sea que son de dos, y es lipídica, que es de grasa, se compone a través de grasa. Entonces es importante destacar esto, por eso lo subrayé, y si gustan tomar alguna nota, adelante. Bien, continúa por favor, Miguel. La membrana celular o citoplasmática confiere protección a la célula. También le proporciona unas condiciones estables en su interior, y tiene otras muchas funciones. Una de ellas es la de transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Gracias. La siguiente, por favor, Arturo. Otra de sus funciones es debido a que en la propia membrana hay insertadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias del exterior y otras células. Estas proteínas pueden ser glicoproteínas cuando están formadas por un azúcar unido a una proteína, o pueden ser lipoproteínas cuando se componen de la unión de un lípido con una proteína. Todas estas proteínas están enganchadas en la superficie de la membrana celular o inseridas en ella, y permiten que en la célula interaccionen con otras células. Gracias. Aquí estamos hablando justamente de las funciones que tiene la membrana celular. Entonces, la membrana celular, por otra parte, también aguanta la estructura celular, le da forma, es la que va a recubrir esta parte de la célula y le va a dar la forma que tiene. Bien, continúa, por favor, Saray. Hay distintos tipos de membranas celulares dependiendo del tipo de la célula, y en general, las membranas tienen colesterol en abundancia en las células animales, como componente lipídico para darles estabilidad. Según el tipo de célula, puede existir estructuras adicionales. Existen distintos vegetales y microorganismos, como bacterias o algas, que tienen otros mecanismos de protección, como una pared celular mucho más rígida que la membrana celular. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a ver un video que nos va a mostrar justamente esta parte del proceso de la membrana celular, que es endocitosis y exocitosis. Voy a cambiar la función. Me dicen si ya lo pueden ver, jóvenes. Ya se ve. ¿Ya? Ok, entonces le pongo play y ya. La endocitosis es un mecanismo de transporte activo por medio del cual las células ingieren diferentes clases de moléculas. Los principales tipos de endocitosis son fagocitosis, endocitosis mediada por receptores y pinocitosis. La fagocitosis es la ingesta de partículas sólidas relativamente grandes, tales como microorganismos, partículas insolubles, células dañadas y restos celulares. En este proceso, la membrana plasmática emite extensiones llamadas pseudópodos que envuelven al material por ingerir, lo introducen y forman una vesícula llamada fagosoma, que se desprende de la membrana para incorporarse al citosol. A continuación, el fagosoma se fusiona con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan el material fagocitado. A la vesícula formada por la unión de un fagosoma y un lisosoma se le llama fagolisosoma. Los eucariontes unicelulares, como los protozoarios, se alimentan mediante fagocitosis.
En la especie humana, la fagocitosis es un medio tanto de defensa contra microorganismos invasores, por ejemplo, bacterias, como de eliminación o reciclaje de restos celulares, y es realizada por células fagocíticas llamadas macrófagos y neutrófilos. En la fagocitosis, todo el material que entra a la célula termina en los lisosomas para su degradación, y los resultantes fragmentos de desecho se eliminan mediante exocitosis. La endocitosis mediada por receptores es un proceso selectivo en el que la célula incorpora solo macromoléculas. Ay, se detuvo. Sí, a todos se les detuvo, ¿verdad, jóvenes? Ok, vamos a ver qué. Identificadas por receptores de membrana Les específicos. regreso un poquito para que Este puedan ver. mecanismo. La endocitosis mediada por receptores es un proceso selectivo en el que la célula incorpora solo macromoléculas identificadas por receptores de membrana específicos. Este mecanismo es el tipo más común de endocitosis en las células animales. El proceso mejor caracterizado de endocitosis mediada por receptores es aquel que ocurre con la formación de vesículas revestidas de una proteína llamada clatrina. En este proceso, las macromoléculas que se van a ingerir se adhieren a los receptores específicos situados en la superficie celular. Estos receptores son proteínas transmembrana que por su lado extracelular se unen a las macromoléculas ya mencionadas y por el lado citosólico se adhieren a una cubierta de clatrina. Una vez que las macromoléculas se unen a los receptores, el complejo formado por ambos componentes entra a la célula en forma de una vesícula revestida de clatrina. Cuando esta vesícula se desprende de la membrana plasmática y se libera en el espacio intracelular, se elimina la cubierta de clatrina. A continuación, la vesícula que aún transporta a los receptores y a las macromoléculas se fusiona con la membrana de un organelo llamado endosoma. Dentro del endosoma se produce la separación de las macromoléculas y los receptores. Luego, los receptores regresan a la membrana dentro de vesículas derivadas del endosoma, llamadas endosomas de reciclaje. Por otro lado, el endosoma con las macromoléculas ingeridas se desplaza hasta encontrarse y fusionarse con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan a las moléculas internalizadas. Creo que ahora está fallando demasiado este internet. ¿Ya se les pasó a ustedes? ¿Sí, jóvenes? La pinocitosis es un proceso en el cual las células ingieren líquidos y pequeñas moléculas solubles sin hacer ningún tipo de selección. Todas las células eucarióticas ingieren continuamente líquidos y moléculas por pinocitosis. Tras captar el material del espacio extracelular, la membrana de las células se repliega y forma una vesícula con el contenido ingerido, llamada vesícula pinocítica o pinosoma, la cual se fusiona a continuación con los lisosomas, que degradan las partículas, cuyo contenido se puede liberar para mezclarse con el citoplasma. La exocitosis o secreción celular es el proceso por el cual las células expulsan moléculas grandes a través de vesículas que se fusionan con la membrana plasmática para ser usadas por la propia célula o por otras células en diferentes procesos biológicos.
Las vesículas se producen principalmente en el aparato de Golgi, pero también pueden provenir de otros compartimentos, como los endosomas. Existen dos tipos de exocitosis, constitutiva y regulada. La exocitosis constitutiva se realiza en todas las células y sirve para la liberación de componentes de la matriz extracelular o solo para transportar proteínas de la membrana recién sintetizadas que son incorporadas a la membrana plasmática después de la fusión de la vesícula de transporte. La exocitosis regulada, a su vez, es un proceso que realizan las células especializadas en la secreción. En este caso, los productos moleculares no se quedan en la periferia de la célula, sino que se expulsan al espacio extracelular. Esto sucede, por ejemplo, en las neuronas, las células del epitelio digestivo y las células beta pancreáticas, que secretan neurotransmisores, enzimas digestivas e insulina, respectivamente. Bien, jóvenes, dejo de compartir y detengo la grabación.